Querido Andrés, este baúl es la única herencia de tu abuelo. Lamentablemente no está lleno de dinero, sino de fotos acompañadas de cartas que espero que leas algún día. En ambas encontrarás mucha basura sentimental, pero quizás halles también algún tesoro escondido. Todas las fotos son de Bogotá, porque encontrar la belleza oculta de esta ciudad fue mi pasión, y creo que algunas veces he tenido la suerte de hallarla. Como cuando rastreé el origen de la ciudad hasta el nacimiento del río San Francisco. De mi abuelo heredé dos pasiones, la fotografía y Bogotá, y también un reguero impresionante de fotos. Y como a él, lo que más me interesa de la ciudad son sus rasgos más especiales, esos que se ocultan detrás de las imágenes de catálogo, de las fotos de guía turística y de los lugares comunes para mostrarnos lo verdaderamente bello, aunque a veces nos parezca espantoso. Pues bien, quiero proponerles algo. Los invito a que salgamos a callejear por Bogotá. Hoy lo haremos por lugares tan silenciosos y desolados como San Victorino, pero también por sitios tan fragantes y aromáticos como las fritanguerías vecinas al funicular de Monserrate. Pero comenzamos aquí, en este páramo para nada urbanizado, justo porque este fue el lugar en donde un día nació Bogotá. Claro, decir que aquí se originó Bogotá no coincide con la historia de Gonzalo Jiménez de Quesada, del Dorado y de las 12 chozas, pero es la absoluta verdad. Es la verdad porque, para ser más exactos, nos encontramos en un lugar secreto, detrás del Cerro de Monserrate, en el nacimiento de un río al que los muiscas llamaban Bicachá, al que los españoles denominaron San Francisco y al que los bogotanos de hoy conocemos como la Avenida Jiménez, o simplemente la Jiménez. Me explico. La Avenida Jiménez es una calle, o mejor, un río de asfalto que se creó al tapar un río de agua y que, junto con otra vía conocida antes como la Calle Real y hoy como la Carrera Séptima, conformaron a la Bogotá que hoy conocemos. Sin estas, la Bogotá de hoy sencillamente no existiría. Por eso, callejeando desde aquí su nacimiento hasta su desembocadura, intentaremos encontrar un camino que nos conduzca de la Bogotá de ayer a la Bogotá de hoy. ¿Me acompañan? Andresito, una cosa que debes saber es que para mí la verdadera belleza no está en lo gigantesco, en lo inconmensurable. Un mar embravecido, por ejemplo, es un gastado cliché, demasiado cinematográfico, que no logra conmover a los que prefieren las gracias discretas o los detalles inesperados. Como me sucede a mí con Bogotá, una ciudad que durante mucho tiempo fue de construcciones pequeñas pero con su toque de gracia, como esta Iglesia de las Aguas, que se hizo cuando aún no existía la Avenida Jiménez y donde cuando era niño quedé fascinado por la historia de la mujer más hermosa, pero más desgraciada de cuantas habitaron Bogotá. Cuando yo era niño, aquí había un cuadro espeluznante de una mujer con el pelo lleno de serpientes. El cuadro de esta gorgona criolla fue pintado por Carlos Espinosa, que se inspiró en la historia de una china bogotana, altiva, como siempre han sido las bogotanas de sociedad, que se atrevió a decir que tenía el pelo más sedoso que la Virgen de las Aguas, y por eso la cabeza se le llenó de culebras. Este es el mito que los viejos cachacos llamaron el espeluco de las aguas. La pequeña y discreta Iglesia de las Aguas es nuestra primera parada en esta callejeada por la historia, o mejor, por las historias de la Avenida Jiménez, el río de piedra que hoy nos sirve como pretexto para encontrar la belleza oculta de Bogotá.
No sobra decir que este lugar debe su nombre a su santa patrona, la Virgen de las Aguas, y que fue erigido en 1690 en un lugar conocido precisamente como Las Aguas, porque justo aquí se reunían el río San Francisco y la quebrada San Bruno. Sin embargo, del cuadro del espeluco del que tanto hablaba mi abuelo es muy poco lo que queda o casi nada, y de Las Aguas no hay más que este escaso cauce. Yo, por lo tanto, me pregunto, ¿qué demonios habrá sucedido con ellos? Por esta zona se reunían varias quebradas que bajan de los cerros, que antiguamente se usó para las actividades rituales indígenas y cuando llegaron los españoles para la extracción del agua, el lavado de ropas, el encuentro de las mujeres lavanderas, y fue con el tiempo convirtiéndose en una zona de desarrollo porque el casco urbano quedaba al otro lado del río San Francisco o Vicachá. La parroquia de Nuestra Señora del Rosario de las Aguas. ¿Por qué de las Aguas? Inicialmente era una ermita mandada a construir en este sector donde entraban muchas aguas del páramo. Esta iglesia fue construida en el siglo XVII por deseo del bachiller Juan Cotrina Valero, cuyos restos reposan en el muro de esta iglesia. Las paredes, ustedes pueden ver que tienen unas pinturas, son unos frescos, los frescos originales que fueron restaurados por estudiantes de la Universidad Externado de Colombia. Este modelo de iglesia típico del barroco, que simula una gran construcción señorial, en realidad es una fachada con algunos toques ornamentales y simbólicos característicos de esa época. Vivo por arriba, entre los dos montes, siguiendo la ruta del río para arriba. Entonces ahí me subo como media cuadra para arriba y ahí tengo ya el refugio, la cueva, donde me llevo las víctimas. No, ahí tengo 8 gatos, güey. ¿Por qué le pusieron San Francisco? Españoles, Españoles. para colonizarnos. Claro, Aculturación se llama eso, Fray Juan. No, pero ¿por qué tienen que venir aquí a cambiar las palabras todos españoles, güey? ¿Cómo te gusta llamar el río entonces? ¿Vicachá? Fue necesario construir muchos puentes a lo largo del río, de ambos ríos. A veces se los llevaba la corriente o el invierno, a veces se caían por sí mismos. Los españoles estuvieron más de un siglo levantando puentes hasta que aprendieron a hacerlos en los sitios y de la manera correcta para que fueran más permanentes. El principal de los puentes estuvo sobre lo que hoy es la Séptima con Jiménez. Ese puente llegó a tener muchos estilos y llegó a tener una especie de centro comercial, llegó a ejercer funciones de aduana, de peaje, como si fuera una ciudad amurallada. El río se tapó aparentemente por una combinación de motivos donde las prioridades eran facilitar la movilidad, parar la construcción interminable de puentes y sobre todo también cubrir el foco de enfermedades que ofrecía ese río contaminado, lleno de basuras y podredumbre. Entonces es un pesar que una supuesta civilización más desarrollada, supuestamente más científica y moderna, es la que llega a destruir las fuentes de agua y a invisibilizar la corriente misma del agua y a convertir la fuente de un agua pura y cristalina en una alcantarilla. Ya no podemos ver el río, quedó sepultado bajo el asfalto muchos años hasta que Rogelio Salmona y la ciudad tuvieron la idea de visibilizarlo con el llamado eje ambiental. Claro, cuando estaban haciendo la obra aquí, de repente una máquina, weón, encalla, weón, y choca con eso, weón. Entonces descubren el puente, despejarlo y sacarlo a flote para que la gente lo conozca. Yo pensaba de tender una hamaca, weón, acá. ¿En el río? ¿Y lo has hecho? Claro, no, era un sueño mío de fantasía.
Por lo menos es un lujo que tiene Bogotá, este lugar, güey. Un río afuera con piletas y todo, acenticos. Una cosa muy folclórica, bacano. Podemos observar la iglesia de San Francisco, locación muy apropiada quizá para un comercial de champú Tío Nacho, Regain o Salomé, porque cuenta la leyenda que en este lugar al señor caído del templo le crece el pelo día tras día. A mi izquierda o a su derecha podemos encontrar otra huella del pasado, porque por aquí circulaba el tranvía cuando taparon el río de agua y lo convirtieron en un río de piedra. ¿Pero qué más nos dirá esta callejeada por los misterios y frustraciones de la Jiménez? Entre 1913 y 1939, época del apogeo de los ferrocarriles en Colombia, aquí funcionaba la estación central del tren. Un poco más hacia el oriente estaba la del norte. Y en este edificio, que fue mutilado para ampliar la avenida Jiménez, funcionaba la del sur, que nos unía con los remotísimos villorrios de Soacha y Cibate. Ahora bien, este no es el único edificio de este tipo que hay en Bogotá. De hecho, existen 18 más, entre ellos este, conocido como el Taller del Hierro. Lugar en donde, a juzgar por su aspecto, no sería nada extraño encontrarnos con Freddy Krueger, con Jason, con la Bruja de Blair o con cualquier otro divo o diva del cine de terror. Pero que en tiempos antiguos era habitado por el nada diabólico jefe de talleres, un cachaco común y corriente igual a mi abuelo, un hombre que seguramente hacía mercado en San Victorino y que quizá, solo quizá, le compraba la ropa a su esposa en el antiquísimo pasaje Mercedes Gómez. 27 de agosto de 1934 en Girardot, Cundinamarca. ¿De esa época en toda ferrocarril? ¿De qué época? Entre el 16 de agosto del 51. ¿El 51? 51. Toda la vida en el ferrocarril. Claro. ¿Qué oficio desempeñó? Salí como jefe. ¿Jefe de talleres? No, de ramo herrería. En la herrería. ¿Cómo le va, Noecito? Qué milagroso verme. Si quiere lo invito para allí, para la sección donde usted trabajó el otro día. Sí, camine, vamos y miramos. A ver, y recordamos viejos tiempos. Eso sí, perdonen el desorden que se encuentra en esta sección, pero... Sí, esto está muy desordenado. Todos estos elementos son herramientas de trabajo de la sección de herrería, pero ya no las utilizamos. Cuando se va a forjar un material allá en la fragua, entonces se coge con esto. Y esta era clavera para hacer los tornillos. Con una sola locomotora usted puede transportar 600, 800 toneladas, mientras que una tractomula no arrastra sino 40, máximo. Si hubiera habido una buena administración para asistir a la empresa, Sí, correcto. había mucho trabajo para la juventud. Ahorita ferrocarriles no existe sino el recuerdo. Mi abuelo y sus amigos hacían compras en el pasaje Hernández y en el pasaje Rivas. Mis papás permanecían todo el tiempo en la calle 60, la calle de los hippies. Y yo, tengo que confesarlo, estuve toda mi adolescencia en Unicentro tratando de encontrar novia.
Pero de lo que pocos se acuerdan es de este lugar, conocido como Pasaje Mercedes Gómez, un sitio muy especial en donde es posible encontrar, entre muchas otras cosas, vestidos de primera comunión para todas las tallas, gustos y presupuestos. Este lugar fue tan innovador que en algún momento incluso se llegó a pensar en hacerle un ascensor. Esto era antes era como una especie de residencias y pertenecían a un par de esposos que era el señor José Gómez y la señora Mercedes. Pero a través del tiempo ellos se separaron, hicieron una división, de tal forma que de la mitad hacia acá se quedó la señora Mercedes y de la mitad hacia allá el señor José Gómez. De ahí que el uno se llame el Pasaje Mercedes y el otro se llame el Pasaje Gómez. Este como tal es el punto central del pasaje, acá es donde se divide. Entonces, de aquí para allá es lo que veníamos caminando, es todo lo que era el Pasaje Mercedes. Y esto de acá para allá es el Pasaje Gómez. Yo sí les puedo decir que aquí han venido niños que se les vendió. Ustedes pueden ver estos trajes pequeños y ya han llegado a pedirle su vestido de matrimonio. Tenemos vestido para matrimonio, para comunión, ajuares, vestido para hombre, uniformes para colegio, camisería, para bautizo y pues muchos más artículos. Pasaje para la ciudad es la historia, ¿no? Y aquí llegaba la familia el fin de semana, 5 o 6 niños, los señores enruanados y se llevaban la pinta para toda la familia. O sea, era una tradición. Pero por ejemplo hay una cosa que no quisimos cambiar, fue colgar el vestido, porque esto es una tradición que se lleva de muchos años. Y de hecho en todas las galerías, digámoslo así, en los pueblos, uno se da cuenta que todo es de bajar con palo. Y de hecho tenemos nuestra guadua que tiene muchos años, no sé si se las voy a mostrar por tradición. Uno jalaba el paso y bajaba el vestido y se lo mostraba al cliente. Por eso cuando uno llegaba le decían, vino al almacén para bajarlo con varita o con palo, era esto. Ese es el sistema que se manejaba. De hecho pues ahora no, porque ya nos hemos modernizado y pues usamos la butaquita o la sillita, la escalerita, y pues ya lo manejamos diferente. Pero sí el motivo era el palo. Entonces es empezar a llegar como a las historias particulares de cada uno, de cómo lo ha vivido, de cómo han transitado en el espacio, y lo obliga a uno muchas veces a repensar qué entiende uno por patrimonio. O sea, no es solamente lo importante de la grandeza, de pronto de lo arquitectónico, sino de ese puntico pequeño de la historia de vida, de cómo lo siente cada una de las personas y cómo se apropian de los vestidos, de las historias, del espacio. San Victorino, también conocido como San Vituco, es uno de los principales desbaraderos de la Bogotá de hoy y fue una de las 3 plazas más importantes de la Bogotá del ayer. Aquí, junto a esta escultura del maestro Edgar Negret, maltrecha y grafiteada, que a la vez parece una mariposa y un alien posmoderno, funciona el que muchos consideran como el principal mercado mayorista de la ciudad. Se dice que el metro cuadrado en esta zona es más costoso que en el lujoso sector de Rosales en Bogotá e incluso que en el de Boca Grande en Cartagena. Mejor dicho, entre tanta chuchería y basura lo que hay aquí es oro. Todo esto y mucho más ocurre aquí en San Victorino, uno de los lugares fascinantes de la Bogotá del presente. Pero esperen, no se vayan, todavía quedan muchas preguntas. ¿Qué sucederá con el río? ¿Será que tal vez lo van a tapar de nuevo? ¿Será que van a sacar otra vez un tranvía por estas calles? ¿O será que quizá cubren toda esta plaza con un tapete rojo para hacerla más confortable? Todo esto y mucho más lo sabremos en el próximo segmento. Como decía un lejano presidente risaraldense, bienvenidos al futuro. Aquí
Junto a este patrimonio gastronómico que son las fritanguerías de Bogotá, ubicadas entre el funicular que une a Monserrate con la Quinta de Bolívar, los invito a disfrutar de fragantes y frugales platos como son el chunchullo, el bofe y la gallina radioactiva, de suculentos postres como son el de natas, las brevas con arequipe y el salpicón, y por supuesto de bebidas espirituosas como son la chicha, el chirrinchi y el masato. Pero ¿cómo se compaginan todas estas suculentas delicias con los proyectos que alguna vez arquitectos urbanistas han trazado para Bogotá? Hay varias teorías y muy antiguas. Recuerdo que mi abuelo hablaba de hacer el Paseo Bolívar, obra del arquitecto y urbanista austriaco Karl Brunner, un gran amigo de él que entre otras diseñó algunos de los barrios más bonitos de Bogotá y que quiso convertir a esta en una gran avenida llena de miradores y de restaurantes, aunque no propiamente de fritanga. Pero ese no es el único proyecto que se ha trazado alrededor de esta zona de exquisito paladar que a mi abuelo le encantaba. ¿Qué más hay? Una reproducción en tamaño carta de todos los planos del proyecto, pero también tiene la parte documental de los estudios, de los permisos. El proyecto se vuelve un proyecto trascendental para la ciudad. Recupera el centro, se pone el río en evidencia, el río que corría debajo de la vía. Se piensa hacer un eje ambiental, como lo llamaron, que empezaría, digamos, el punto de partida era un proyecto que se llamó Las Terrazas de San Alejo. Ese gran eje llegaba hasta la carrera de Cima. Y a su vez, de las Terrazas de San Alejo partía el camino a Monserrate, con el cual se lograba descubrir el cerro y se volvía realmente un eje urbano y paisajístico que enriquecía la vida del ciudadano del centro de la ciudad. Y que permite o permitiría, el día que lo hagan, recuperar los cerros para el uso de la ciudad. Todo el mundo utiliza los cerros como un sistema de orientación, pero la gente no se apropia de los cerros. En este lado de la parte baja del funicular me parece espectacular, hermoso, es hermoso. A la parte de atrás hay un riachuelo por el río San Francisco. Es divino, es precioso. Por ejemplo, en el caso de estas casetas, quiero que nos las arreglen como en una herradura. Y que si el gobierno tiene algún proyecto para este cerro, especialmente para esta parte baja, nos tengan en cuenta a nosotros. Pero sí sabemos que nos van a reubicar en uno de esos parqueaderos, de allí el parque, no, de allí el otro lado. No sabemos. Mi señora, ¿y usted qué piensa de la reubicación? Pues no, ya por decir, yo ya estoy cansada de trabajar, porque imagínense, ya soy vieja, ya estoy cansada de trabajar, yo ya necesitaría más bien mi quietud. La obra La Jiménez terminó aquí en la esquina del Parque de Germania y falta construir para llegar hasta la Quinta de Bolívar. El mercado de San Alejo está en este sitio. Entrando por la parte superior, en un helicoide va dejando automóviles estacionados para entregar finalmente la circunvalar baja, y esos 1000 cupos son mayor cantidad que la suma de todos los parqueaderos en los lotes de la antigua Candelaria. En la mitad estaría entonces el edificio de las Terrazas de San Alejo, con un alegre y permanente mercado de pulgas, más el traslado de las fritanguerías. Y Rogelio completaba la idea con unas rutas circulares de pequeños buses eléctricos que no contaminaran ni con vibración ni con residuos de gases de combustión, lo cual permitiría además peatonalizar la mayor parte de las vías de la Candelaria. San Alejo tiene un propósito, el propósito, y todo surge amarrado una cosa de la otra. Monserrate tenía el buffet más largo del mundo, lo tenía el camino Monserrate. Pero esa gente no basta con desalojarlos, hay que reubicarlos y bien. En su momento, el proyecto transformó el centro de la ciudad y empezó un proceso de recuperación que se ha continuado, ¿sí? Y que sería hoy en día, que tienen todo ese énfasis de la revitalización del centro, un proyecto estrella.
Este nebuloso paisaje de fondo me inspira una pregunta. ¿Sueños nada más? No lo sé. Lo cierto es que el proyecto Salmona Copec tiene más de 200 páginas, una buena cantidad de fotos y, como diría uno de nuestros amigos obreros o rusos, solamente falta echar ladrillo. Con esto, al fin, quedaría terminado el eje ambiental sin más escalas que las de la Vía Dolorosa entre la carrera 10ª y el camino que conduce hasta la Basílica de Monserrate. Hoy estuvimos en el río de Piedra de la Jiménez, pero aún quedan muchos lugares llenos de secretos y bellezas ocultas por descubrir para encontrar los secretos del pasado en la Bogotá del presente. Y para que, si Dios y el espeluco de las aguas nos dan licencia, podamos soñar quizá con un futuro mejor. Los invito a que la próxima semana sigamos callejeando por los misterios y secretos de Bogotá.